Gloria a Dios. Cristo vive. A Él le damos la gloria y la honra. Damos gracias a Dios. Saludamos también a todos los amigos y hermanos que nos ven a través de las redes sociales, de la página Su Aposento. Estamos transmitiendo aquí desde el municipio de Acacías, en el departamento del Meta, desde Colombia. Les saludamos. Bueno, gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, hoy vamos a hablar, vamos a continuar aquí en el libro Apocalipsis, donde estábamos hace un momento, en el capítulo 1. Capítulo 1, el versículo 1 del libro Apocalipsis. Dios es maravilloso y a Él le damos toda la gloria y la honra porque Él nos ha dado la vida. Amén. Amén. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a ponernos un momentico sobre nuestros pies en reverencia a la palabra. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz de vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Gracias por habernos traído en este día para exaltar y bendecir tu nombre, para darte toda la gloria y la honra, Dios, a ti. Te pedimos que sea usted, a través de tu Santo Espíritu, enseñándonos esta palabra, hablando en nuestro corazón, trayendo esa enseñanza que necesitamos cada día para seguir adelante y para darte la gloria y la honra a ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. ¿Quién vive? Cristo. Y el tema que hoy vamos a hablar sobre el tema: Dios cumple sus promesas. Dios cumple. Él nunca falla. Él nunca miente. Él cumple las promesas. En la Biblia hay muchas promesas y Dios las cumple y las ha ido cumpliendo. Y el libro de Apocalipsis es el último de la Biblia, y aquí están registradas muchas promesas para nosotros como cristianos y muchas cosas que van a suceder para esta tierra. Entonces, ¿qué dice el versículo 1? La revelación de Jesucristo. Entonces, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces nos dice aquí la palabra de Dios que el Apocalipsis fue entregado por Dios el Padre a Jesucristo, y Jesucristo se lo envió a Juan, su siervo, por medio de ¿qué? Del ángel. De un ángel.
le dijo, vaya y me le lleva esta revelación a mi siervo Juan. ¿Y dónde estaba Juan en ese momento? En la isla de Palma. En la isla llamada Patmos. Estaba allí por causa de la palabra de Dios. Porque Juan testificaba de Jesús allí en el Imperio Romano, y entonces al emperador Domiciano no le gustó que Juan hablara del Evangelio. Así como hoy en este tiempo a mucha gente no le gusta que hablemos del Evangelio, que hablemos de Cristo Jesús, que hablemos que Cristo Jesús es el Salvador para este mundo, que es el que nos perdona nuestros pecados. Y entonces a Juan lo enviaron preso a esa isla. Pero antes de enviarlo para allí, el emperador lo mandó meter en un caldero lleno de aceite hirviendo. ¿Para qué lo mandaría meter ahí en ese caldero lleno de aceite hirviendo? Asesinarlo. Para quitarle la vida, para que Juan muriera. Pero como Dios tenía un propósito con Juan, entonces Dios no permitió que le pasara nada al apóstol Juan y no sufrió ningún daño. Entonces el emperador dijo, bueno, Juan lo voy a enviar a la isla de Patmos. Allí va a estar preso. Allí en esa isla Juan no va a poder escaparse. Allí en esa isla Juan no va a poder hablarle a nadie de su Jesús, porque estaba ya aislado en un sitio donde no habían personas. Solo. Pero Dios tenía un propósito. Por eso Dios tiene propósito con nosotros y no debemos desesperarnos, no debemos angustiarnos, sino más bien esperar en Dios. Y Juan allí en ese lugar preso, dice los estudiosos de la Biblia que estuvo desde el año 86 después de Cristo hasta el año 96, y que en el periodo de esos 10 años Juan el apóstol escribió el libro de Apocalipsis. Entonces el libro de Apocalipsis no es el Apocalipsis de Juan, sino es el Apocalipsis de Jesucristo. Juan es el escritor, pero el que se lo entregó es Jesucristo. Y Jesucristo se lo envió a Juan por medio de un ángel, para que Juan recibiera esta revelación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios tiene un propósito con cada una de las cosas que pasan en nuestra vida. Dios tiene propósitos. El propósito de Dios con Juan fue revelarle el Apocalipsis. ¿Y qué mejor lugar que Juan estaba allí solo? Juan podía allí estar orando en comunión con Dios, y allí Dios empezó a revelarle este bonito libro. Por eso hay que leer el libro Apocalipsis. Hay que leerlo todito, porque allí está contado todo lo que va a pasar para esta tierra. Al final, cuando suene la trompeta y la iglesia de Jesucristo sea llevada al cielo, van a haber cosas que van a suceder tanto en la tierra como en el cielo. Y Dios le mostró a Juan tanto lo que iba a suceder aquí en esta tierra como lo que iba a suceder en el cielo. Entonces, nosotros queremos saber el futuro para esta tierra. Leamos el Apocalipsis. Es el único libro que es completo, que tiene la revelación profética final. Entonces leámoslo, estudiémoslo. El libro Apocalipsis no es un libro para que nos traiga miedo, ni terror, ni nada de esas cosas, sino es para Dios mostrarnos a nosotros cuál será nuestro futuro. Dice la Biblia que cuando la trompeta suene, el Señor Jesús nos va a estar esperando en los aires y nos lleva, y de ahí, ya con un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado, Él nos lleva al tercer cielo. Y allí dice la Biblia que estaremos celebrando las bodas del Cordero de Dios. Las bodas allá en el cielo. Y dice la Biblia que esas bodas van a durar una semana. Y en esa semana será una semana de años para la tierra.
aquí en la tierra serán 7 años y estamos a punto de que suene la trompeta. Todas las profecías ya están cumplidas. Solamente Dios está dando tiempo de gracia para que muchas almas se salven. Porque Dios no quiere que las almas se pierdan. Dios no quiere que la gente se condene, que la gente se vaya para el infierno, sino Dios quiere que las almas se salven y vayamos para el cielo. Eso es lo que quiere Dios. ¿Qué quiere el enemigo? Que la gente se pierda, que la gente se condene. Pero Dios no quiere que nadie se condene. Dios quiere que se salve. Por eso es que el Señor Jesús vino a esta tierra, tomó forma de hombre, naciendo a través de la Virgen María, a través de María. El nacimiento de Jesús fue virginal. Cuando Jesús nació, María no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre, ni con José, que era su prometido. Y por eso, después de que Jesús nació, pues ya María hizo su hogar, se unió a José, y María tuvo hijos e hijas, pero Jesús lo engendró el Espíritu Santo en el vientre de María, y por eso se llama el nacimiento virginal. Y Jesús nació, creció, y a los 30 años empezó ¿a qué empezó a hacer Jesús? A predicar la palabra. A predicar el mensaje de salvación, las buenas nuevas. Por eso tenemos 4 evangelios, y el evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y qué son las buenas noticias? Salvación, que Cristo Jesús vino a esta tierra a morir para pagar la deuda que teníamos con Dios, porque no podíamos por nuestros propios medios nosotros salvarnos. Por nuestros propios medios no podíamos ser salvos. Entonces Dios el Padre envió a Jesús como un cordero sin mancha, un cordero impuro. Vamos a mirar allá en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 1. Allá atrásito está el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. ¿Qué dijo Juan el Bautista acerca de Jesús? Cuando lo vio que estaba por allí Jesús, dijo el profeta Juan, Juan el Bautista, Juan el que estaba bautizando, dice la palabra, Juan 1:29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo encontró, mi hermano? 1:29. Volvemos a leerlo. Primera de Juan. No, el Evangelio según San Juan. El Evangelio de Juan dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿a qué vino Jesús a esta tierra? A quitar el pecado del mundo, o sea, el pecado que hay en las personas, que había en nosotros. Y Cristo Jesús se llevó ese pecado. Por eso cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, Dios el Padre cargó en Jesús todo el pecado de la humanidad. Jesús cargó el pecado de toda la humanidad, porque era la única manera para poder salvarnos a nosotros. Por eso vino Jesús a esta tierra a traernos salvación, las buenas nuevas. Entonces, continuamos aquí leyendo la palabra. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice que el Señor Jesús le envió esta revelación al apóstol Juan por medio de un ángel para que le mostrara las cosas que van a suceder pronto. Pronto va a suceder estos eventos que habla el Apocalipsis. Pero nosotros, como tenemos a Cristo en el corazón, no vamos a estar en esta tierra. Porque en esa semana, que lo llama la Biblia la tribulación y la gran tribulación, porque se divide en los primeros 3 años y medio después de que la iglesia se vaya a esta tierra,
va a haber paz, tranquilidad, va a haber empleo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Pero los últimos 3 años y medio viene lo que la Biblia lo llama la gran tribulación. Y es donde Dios va a derramar su juicio sobre esta tierra. Va a traer juicios terribles por la maldad del ser humano, por el pecado del ser humano, porque el hombre, el ser humano en esta tierra no ha querido muchísimo, no quieren saber nada de Dios. Y están muchos en contra de Dios. Y dice aquí la palabra de Dios, el versículo 2. ¿Por qué causa estaba Juan allí en la isla de Patmos? Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 2. Juan estaba en la isla de Patmos porque Juan había dado testimonio de la palabra de Dios. Por ese motivo, Dios nos deja a nosotros aquí en la tierra cuando le recibimos en el corazón. Sería bonito que una vez nosotros recibiéramos a Cristo en el corazón, Él nos llevara de una vez para el cielo. Pero Dios dice no, porque los tengo a ustedes para que den testimonio. ¿En dónde? Aquí en la tierra. ¿Qué hacemos nosotros donde estamos viviendo con la gente que nos relacionamos? ¿Le damos testimonio de qué? De que somos hijos de ¿quién? De Dios, que somos diferentes. Y muchas veces no necesitamos ni hablar, porque la gente que ya nos conoce, que viven cerca donde nosotros nos estemos, ellos ya saben. Dice, él es evangélico, ella es evangélico, ella es cristiana, él es cristiano. Entonces nosotros tenemos que dar testimonio de Jesús ahí con nuestros hechos, con nuestra vida, con nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de ser con los vecinos. Dios nos ha dejado a nosotros en esta tierra para que demos testimonio. Y también en un momento determinado llegaremos a hablarle a la persona, a hablarle a las personas, a decirle, Cristo te ama. Jesús de Nazaret murió por usted en la cruz del Calvario. Recíbelo en tu corazón para que Dios te perdone los pecados, para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida y que cuando usted parta de esta tierra, si Cristo no ha venido, usted vaya al cielo y no vaya a la condenación, su alma no se pierda. El camino para ir al cielo, ¿cuál es? Jesús de Nazaret. Jesús dijo en el Evangelio San Juan 14, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, soy la vida y la verdad. Yo soy el camino y la verdad. Jesús es el camino. ¿El camino para ir a dónde? Al cielo. Porque no hay sino un solo camino para ir al cielo y se llama Jesús de Nazaret. No hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesús de Nazaret. A nosotros no nos puede salvar una persona. No, Jesús de Nazaret es el único que nos puede dar salvación porque Él fue el único que vino y murió en la cruz del Calvario, dio su vida por nosotros. Y aquí nos tiene, dice, para que demos testimonio de la palabra de Dios. Dar testimonio es que la gente vea en nosotros que somos diferentes, que amamos a Dios, que si nos invitan en la reunión, ahorita en diciembre vienen muchas reuniones familiares, reuniones de amigos, y llegan los familiares, aún puede llegar mi hermano, mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá, quien sea, y llega y le dice, bueno, estamos en diciembre, tómese una copita, eso no pasa nada, tómese una cervecita, eso no pasa nada. Entonces nosotros ¿qué decimos? Gracias, eso sí lo necesitaba. No, nosotros como cristianos, nosotros no somos cristianos 11 meses, no, nosotros somos cristianos 365 días del año, 24 horas al día, somos hijos de Dios. Entonces si nos dicen, tómese una copita, que eso no pasa nada, pero es que la Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y yo que soy panadero de profesión, uno agarra un poquitico de levadura y se lo agrega a una arroba de harina y se demora, pero la harina
se crece. O sea, la levadura la hace crecer. O sea, un poquito de licor me puede llevar a volver a la vida antigua, a la vida vieja. Una cerveza no hace daño, pero si se toma una, después se quiere tomar otra y después otra y después resulta esa persona embriagada. Y después dice, yo ya no quiero ir más por allá a la iglesia, me siento mal, ¿qué dirán de mí? Porque se siente la conciencia, lo está rearguyendo, lo está acusando, le está diciendo, mire lo que usted está haciendo. Entonces dice, no, yo ya mejor no quiero más de Dios. Y mucha gente termina apartándose. Mucha gente se consagró durante 11 meses y el mes 12, en diciembre, se desordena. No, nosotros tenemos que estar perseverando todos los días, porque Jesús dijo, en cualquier momento yo voy a ir a buscarlos. En Mateo 24:36, vamos a buscar Mateo 24:36, el Evangelio de Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Vamos a buscar el capítulo 24. Estamos en la escuela dominical, enseñanza de la palabra de Dios. Así que venimos a aprender la palabra de Dios. Mateo, voy a leer acá. Capítulo 24. San Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 36. ¿Ya lo encontró mi hermano? Lo está buscando. Entonces, hoy estamos en la escuela dominical, estamos aprendiendo la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos está enseñando la palabra. Y venimos con ese deseo, con ese propósito de aprender. Y esta enseñanza que el Espíritu Santo nos está dando por medio de la palabra de Dios, ¿es para qué? Para ponerla en práctica, para obedecerla. Porque la palabra de Dios dice, sed hacedores. Amén. Dice la palabra de Dios aquí, versículo 36. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Encontró mi hermano? ¿Qué dice allá? Léalo por favor. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén. Entonces, como Dios nos ha dejado en esta tierra a nosotros, como dejó al apóstol Juan que no muriera en ese momento que lo metieron en ese caldero lleno de aceite hirviendo, Dios lo dejó con un propósito, y era que diera testimonio de la palabra de Dios. A nosotros Dios también nos tiene con un propósito en este tiempo, y es que demos testimonio de la palabra de Dios. Pero debemos dar testimonio las 24 horas del día y los 365 días del año, los 12 meses. Porque nosotros como iglesia estamos esperando el acontecimiento más maravilloso que sucederá dentro de poco, que es que la iglesia sea llevada al cielo, que sea tomada de la tierra y llevada al cielo. Pero dice aquí la palabra de Dios, pero del día y la hora nadie sabe. O sea que como no sabemos el día, no sabemos la hora, no podemos descuidarnos. Si Dios nos hubiese dicho, si Jesús hubiese dicho, yo voy a ir por la iglesia, yo la voy a traer el año 2030 a las 5 de la tarde, hora Colombia. ¿Estén listos? Entonces todos, ¿qué estaríamos haciendo la mayoría? Pecando, haciendo lo malo, y yo me voy a alistar una hora antes. No, dice la palabra de Dios que el que persevere hasta el fin, este será salvo. La salvación no se gana, no se obtiene por decir, no, yo me arrepiento una hora antes de morir. No, hay que perseverar, porque el Señor nos llamó a muchos desde jóvenes, entonces debemos perseverar. Sí, hay gente que en el último momento de la vida le predican el evangelio y se arrepiente y se salva, como el que estaba en la cruz junto con Jesús. Le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo, se salvó. Pero
No quiere decir que nosotros vamos a esperar hasta el último respiro de nuestra vida para decir, ahora sí voy a buscar a Dios, porque para eso hemos conocido el Evangelio. Hemos conocido. Porque de pronto nos dé la oportunidad de poder arrepentirnos. Sí, para decir, no, yo me arrepiento un minuto antes de morir. No sabemos la forma como vamos a fallecer. Hay gente que fallece en un accidente fatal. Hay gente que fallece un infarto fulminante. No le queda tiempo para arrepentirse. Aún hay gente que se acostó a dormir y al otro día se ha fallecido, está muerto. Porque en la noche le dio un infarto. O sucede un terremoto y no le da tiempo de salir y fallece ahí. Entonces lo mejor es perseverar, estar preparados. ¿Y qué es estar preparados? Con Dios. Amar a Dios, obedecer a Dios, orar, leer la palabra de Dios, congregarnos, ayunar, o sea, estar preparados, estar listos. Que si Cristo dice en cualquier momento suene la trompeta, sea este año, sea el otro año, sea en el 2030, no sabemos la fecha, no sabemos el día ni la hora, pero sí vemos las señales. Vemos el cumplimiento de la palabra. Nosotros como hijos de Dios no estamos ciegos, porque Dios nos ha dejado la palabra y por eso es importante leerla y vemos que las señales están cumplidas. Vemos todas las profecías cumplidas. Para el mundo, para el inconverso, el que no tiene a Cristo en el corazón, él no sabe nada de Dios ni de la Biblia, y él sí no dice, no, todo eso es normal. Él dice, guerras siempre han habido, hambre siempre han habido, enfermedades, problemas, terremotos, siempre han habido. Pero la palabra de Dios dice que cuando todas estas cosas se aumentaran sobre la tierra en gran manera, sería principio de dolores, como cuando una mujer va a dar a luz. Cuando una mujer va a dar a luz, le vienen los dolores iniciales, dolores de parto. Y esa mujer entra en trabajo de parto y dice, ya llegó la hora. Entonces agarra la pañalera y le dice al esposo, vámonos para el médico, porque ya llegó la hora del nacimiento del bebé que estamos esperando. Y cuando revienta fuente, el bebé nace, ya viene el nacimiento. Entonces, también cuando vienen las contracciones o los dolores a la mujer que está embarazada y que está esperando el bebé, vienen suavecitas. A primera van dando suave y va subiendo los dolores. Así estamos en este momento sobre esta tierra. Los dolores se han ido aumentando, los dolores para esta tierra. Y eso nos dice a nosotros como iglesia de Jesucristo que pronto va a sonar la trompeta. Cristo viene pronto por nosotros. ¿Qué debemos hacer? Hacer nuestro trabajo. Hay que hacer nuestras actividades. El que estudia, estudie. El que tiene su empresa, trabaje sacando adelante su empresa, su negocio, su familia, sus actividades. Dios no nos dice que descuidemos las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Dios nos dice, no deje abandonado el estudio al joven, al que tiene su empresa, déjela abandonada, al que tiene su finca, déjela abandonada. No, eso no dice la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios, estén preparados, estén listos. Entonces nosotros queremos estar haciendo, viviendo la palabra de Dios, poniendo en práctica, colocando en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente que oidores. O sea que una persona oidora de la palabra es que por aquí entra la palabra y por acá sale, pero nunca obedece. Siempre sigue viviendo la misma vida, la vida de pecado, la vida de desorden. Y dice Dios que seamos hacedores. Entonces dice aquí que el día ni la hora nadie lo sabe. Nosotros no lo sabemos, pero debemos estar observando las señales que están sucediendo. Y vemos que todo se está cumpliendo. Volvemos a Apocalipsis otra vez, por favor, allá al capítulo 1, donde dice que Dios dejó a Juan para que diera testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan estaba dando testimonio de todo lo que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra predicando. Juan vio
Cuando Jesús resucitó a Lázaro, Juan daba testimonio. Juan decía, yo lo vi presencial, testigo presencial. Vi cuando Jesús resucitó a Lázaro, que ya llevaba 4 días de haber muerto, que ya estaba en la tumba, en el cementerio, que había una gran roca que había sido puesta en la puerta del sepulcro, una piedra gigante. Y Jesús dijo, quiten la piedra, y le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera, y al instante Lázaro resucitó. Juan vio cuando Jesús le dijo al paralítico de Betesda, el que estaba ya cerca del estanque, toma tu lecho, o sea tu cama, y váyase a su casa. Y lo sanó Jesús. Juan vio cuando Jesús alimentó a los 5,000. Juan vio todas esas maravillas. Entonces Juan fue un testigo ocular, un testigo presencial. Hay testigos que son presenciales y esos son los que valen, ¿cierto? Testigo presencial. Porque alguien que dice, no, yo vi tal cosa y no estuvo ahí, entonces no lo vio. Nosotros, por el Espíritu Santo y por lo que Dios ha hecho en nosotros sabemos que Jesús está vivo. Porque nos ha cambiado, nos ha transformado, ha sanado nuestros cuerpos, ha libertado nuestras almas, ha roto cadenas, nos ha hecho libres del pecado. Y por eso sabemos que Cristo está vivo y que vive dentro de nuestro corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ahora el versículo 3 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 3 del capítulo 1. Perdone. Versículo 3 del capítulo 1. ¿Qué dice, mi hermano? Léalo, por favor. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén, gloria a Dios. Entonces dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué dice? Somos bienaventurados, felices. Una persona bienaventurada es aquella persona que es feliz. Somos bienaventurados porque hemos conocido a Jesús de Nazaret. Y como leemos la palabra de Dios, nosotros conocemos a Jesús, sabemos quién es Jesús, sabemos a qué vino Jesús a esta tierra, sabemos quién es el Padre, qué le gusta al Padre y sabemos qué quiere Dios con nosotros. Nosotros sabemos que aunque fallezcamos, nosotros lo que fallece es este cuerpo, pero nuestra alma está viva porque Jesús nos ha perdonado. Jesús nos ha libertado del poder del pecado, nos ha hecho nuevas criaturas y por eso somos hijos e hijas de Dios. Y aquí dice, bienaventurado el que lee. ¿Qué hay que hacer con la palabra de Dios? Leerla. Antiguamente, hace muchos años atrás, la gente cristiana los cristianos no tenían esta oportunidad o este privilegio porque no habían Biblias. Entonces ellos solamente podían oír nada más cuando iban allá a reunirse en el templo. Pero ahora nosotros tenemos el privilegio de tener Biblia en casa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Leerla. La Biblia, tenemos libros maravillosos. Tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Leerla. Y luego dice, y los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces, cuando oímos la palabra de esta profecía de aquí del Apocalipsis, nosotros decimos, todo lo que va a suceder en esta tierra va a ser terrible. Los juicios, 21 juicios que vienen para esta tierra, pero como yo tengo mi nombre escrito en el libro de la vida, o sea que tengo mi boleto de partida, mi boleto ya está pagado por Cristo Jesús. Cuando suene la trompeta, vuelo hacia los aires y allí me recibirá Jesús de Nazaret. Allá Él me recibirá. Cuando Jesús se lleve la iglesia en el arrebatamiento, Jesús no viene a la tierra. Jesús viene únicamente hasta los aires y ahí nos espera.
Entonces nosotros sabemos que cuando Cristo venga por su iglesia y suene la trompeta, nosotros nos iremos a encontrarnos con Él. Porque leemos la palabra de Dios, porque estudiamos la palabra de Dios. Por eso es que venimos los domingos o los días de servicio a reunirnos para aprender la palabra de Dios. Y en casa hacemos el devocional, en casa leemos la Biblia, sacamos un tiempo, oramos, escuchamos lo que dice la palabra de Dios y somos bienaventurados. Y guardamos las cosas que en ella está escrita. Obedecemos la palabra de Dios. Es guardar la palabra en el corazón. Jesús dijo, si guardares mis mandamientos, hay que obedecer la palabra de Dios, vivirla, ponerla en práctica. Ahora dice el versículo 4. Versículo 4 dice, de aquí de Apocalipsis capítulo 1, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Qué bonito que Juan recibió 7 cartas para 7 iglesias que estaban allí en Asia. ¿Y qué le dice Juan? Gracia y paz, un saludo reciban ustedes del que es y que era y que ha de venir. Reciban un saludo de Jesús de Nazaret, que Él va a volver, y les escribe estas 7 cartas que fue revelada, que fueron dadas para las 7 iglesias. Nosotros debemos leer cada una de ellas, leerlas y ver que en cada una de ellas hay un mensaje y decir cómo yo puedo aplicar ese mensaje a mi vida, cómo puedo aplicar esa palabra a mi vida, o sea, cómo puedo vivirla. Y eso me va a traer a mí felicidad, me va a traer gozo, paz, alegría, y voy a estar pensando en lo de Dios, no en lo de esta tierra. ¿En qué sentido? En los tantos problemas que esta tierra está enfrentando: guerras, hambres, pestes, enfermedades, terremotos que están sucediendo por tantas partes. Nosotros no, yo estoy pensando en mi Jesús, yo estoy pensando en Cristo Jesús. Todo eso está sucediendo porque la Biblia me dice que son principios de dolores y que eso se van aumentando en la medida que se acerque el arrebatamiento de la iglesia. Se aumentarán esos dolores para esta tierra. Pero yo no tengo que tener temor porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida y yo escaparé a todos esos juicios que vienen para esta tierra. Entonces debemos no estar preocupados pensando, ¿yo qué voy a hacer? ¿Dónde voy a hacer un búnker para meterme cuando empiecen a haber guerras nucleares? No, yo no necesito nada de eso porque estaremos ¿con quién? Con Jesús, celebrando las bodas del Cordero. Eso es lo que debemos pensar en la palabra de Dios. Y dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Gloria a Dios. Es una palabra maravillosa que la vemos aquí en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Aquí en el libro de Isaías, profeta Isaías, encontramos el capítulo 11. Gloria a Dios. Él es bueno, Él es maravilloso, nos ha dado vida. Los capítulo 11 de Isaías. ¿Cuáles son los 7 espíritus que están delante del trono de Dios? El capítulo 11 de Apocalipsis, de Isaías, versículo 2. Dice la palabra de Dios: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Esos son los 7 espíritus que están delante del trono de Jehová. El Espíritu Santo que estuvo sobre Jesús, y espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esos 7 espíritus que rodean la tierra. El Espíritu Santo está sobre esta tierra.
Entonces nosotros debemos estar contentos porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo, si nosotros le pedimos a Él y lo anhelamos y buscamos la palabra de Dios y lo amamos, dice que Él nos va a dar regalos. El Espíritu Santo da los dones, el don de sabiduría. Los 9 dones que habla la palabra de Dios, debemos pedirle al Espíritu Santo, entrégame los dones que tú tienes, el don de sabiduría, los dones de sanidad, que cuando alguien esté enfermo yo pueda ir y orar por esa persona y sea sano en el nombre de Jesús. Don de interpretar las lenguas. Alguien llega por aquí y es una persona hablando en otro idioma y Dios nos dé la capacidad de interpretar qué está diciendo esa persona. Entonces debemos decirle al Espíritu Santo, Señor, yo quiero, quiero los dones tuyos, quiero tu presencia. Espíritu Santo, que siempre mantenga en mi vida, que nunca se vaya de mi vida. Amén. Amén. Y dice ahora el versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, ahí en Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Mire, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué obra maravillosa que hizo Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Jesús derramó su sangre. Jesús nos amó, nos abrazó y luego nos perdonó. Cuando nosotros vamos a Bogotá, que es una ciudad grande, allí hay muchas personas que viven en la calle, en la indigencia. Y pues como viven en esa situación, pues muchos de ellos no se pueden bañar, porque no tienen dónde bañarse. Y duran muchos años en la calle. Entonces, pues imagínense qué olores puede tener una persona que pasa tiempo sin bañarse. Si nomás uno no se baña un día y los olores que el cuerpo empieza a producir, tremendos. Ahora una persona que dure meses sin bañarse y sin cambiarse la ropa, pues ¿cómo anda? Pues sucio, ¿cierto? Si nosotros vamos a Bogotá y vemos a una persona en esa condición, con un costal al hombro, sucio, ¿será que nosotros vamos y le damos un abrazo? ¿Cierto que no? No. Vamos y lo abrazamos, te amo. No, lo hacemos por muchos motivos. Pero Jesús de Nazaret sí lo hizo. Jesús de Nazaret nos vio a nosotros en la indigencia del pecado, en la suciedad del pecado, llenos a unos llenos de adulterio, a otros llenos de fornicación, a otros de borrachera, a otros que consultaban los brujos, a otros maldicientes, a otros llenos de toda maldad. ¿Y qué hizo Jesús? No le importó el pecado de esa persona, no le importó mi pecado, mi maldad, no le importó que yo olía a muerte, olía a azufre. Jesús dijo, yo te abrazo. Porque aquí dice, al que nos amó, primero el amor de Dios, al que nos amó, que dijo, voy a ir, Padre, a la tierra, me voy a volver a ser como uno de ellos, voy a entrar en un cuerpo humano como uno de ellos, me despojo de toda mi gloria como Dios y voy a dar mi vida por ellos, voy a morir. Jesús nunca pecó, Jesús fue perfecto. Dice la Biblia que Él fue tentado en todas las cosas. Jesús fue humano, como usted y como yo. Jesús sabe cuáles son los problemas que un ser humano pasa sobre esta tierra. Él lo sabe porque Él estuvo aquí viviendo 33 años en esta tierra como hijo del hombre, humano. Pero Él era Dios también. Pero Él se despojó de su gloria, de su poder. Y Él fue tentado en todas las situaciones, pero Él nunca pecó. Por eso Él pudo llevar nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y Él dice que Él nos amó primero nos abrazó, metió su mano en la caneca de la basura, de la inmundicia. Aquí aquí por el calor la basura se descompone rapidito. Y si hay huesos, pues más rapidito se descompone y salen gusanitos, ¿cierto? ¿Usted le agradaría a uno meter la mano en una caneca donde hay suciedad, inmundicia? No.
Pero eso hizo Jesús. Jesús vio la caneca de este mundo, de tanta maldad, de tanto pecado que había y que hay y que nosotros practicábamos. Y Jesús metió su mano ahí y dijo, venga. Y me abrazó. Dijo, no importa que estés haciendo lo malo. Le dijo a la mujer que fue sorprendida en el adulterio. Jesús no la condenó. Jesús le dijo, mujer, nadie te condenó. Y ella dijo, no, todos se fueron porque la estaban acusando, la querían apedrear. Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y empezó Jesús a escribir en el suelo y se quedó ahí. Y dice que de los más viejos hasta los más jóvenes fueron soltando las piedritas y se fueron yendo, porque a lo mejor ahí muchos habían adúlteros, borrachos, mentirosos, estafadores, engañadores, y fueron soltando las piedritas y se fueron yendo para sus casas. Y ya cuando la mujer quedó sola, Jesús levantó su mirada y le dijo, mujer, ¿nadie te condenó? Y ella dijo, no, nadie. Y Jesús dijo, ni yo tampoco. Vete y no peques más. Eso hizo Jesús con nosotros. Jesús nos miró en el pecado. La gente quería destruir a esa mujer, pero Jesús la miró con amor, porque eso es lo que hace Jesús. Primero nos abraza, nos mira con su amor. Mujer, yo tampoco te condeno, pero una cosa sí te digo, mujer, no peques más. Deja de practicar el pecado, le dijo a esa mujer. Y esa mujer nunca más volvió a pecar. Esa mujer se arrepintió y eso hizo Jesús en nosotros. Jesús nos vio en la condición que estábamos y nos dijo, no peques más. Arrepiéntete, deja el pecado, deja lo malo. Y nos abrazó. Y después de que Jesús nos abrazó con su amor, dice aquí, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por eso la salvación es un regalo muy costoso, tan costoso que no hay dinero en este mundo, oro ni plata, que pueda pagar este